Estrella. No te pierdas suscribiéndote a nuestro canal de YouTube los partidos del día sábado, Equidad Tolima, Once Caldas, Santa Fe, y el día domingo, Junior frente al Pereira y Millonarios frente a Bucaramanga. Te suscribes al canal y tienes las alertas de las jugadas, los goles, todo lo importante del fútbol profesional colombiano en nuestro canal de YouTube. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ya hay las primeras pistas sobre los asesinos del director de la cárcel Modelo, el coronel Elmer Fernández, que fue baleado ayer en la carrera 30 con calle 80. Todo a plena luz del día, un nuevo hecho de sicariato. El gobierno lo dejó solo, no tenía escoltas, no tenía carro blindado. Todo apunta hacia bandas de extorsionistas, en particular hacia la Inmaculada, que son esos delincuentes que desde Tuluá, en el Valle del Cauca, vienen matando concejales, amenazando alcaldes y que ahora matan a funcionarios de prisiones. El coronel Fernández, que les había bloqueado sus negocios desde las cárceles. En la Modelo, en el patio 4, está Pedro Pluma, el alias de quien firma los panfletos con los que intentaron asustar y amedrentar al coronel Fernández, anunciándole atentados contra su familia. De puño y letra, manuscrito, ese panfleto, El pecado del coronel Fernández, que tenía 58 años, fue ordenar requisas y bloqueos a los celulares que usan para extorsionar allí en la cárcel Modelo. La experiencia espiritual es una oportunidad para que uno entienda que siempre hay un mañana, que la vida no se agota hoy, que la vida trasciende, que la vida va más allá. El momento espiritual que tú hagas, cualquiera que sea, según tu experiencia, debe ayudarte a trascender, debe ayudarte a descubrir que siempre allá hay algo, y que tú caminas en tu tiempo, en tu ritmo hacia eso. A mí, la práctica del oracional El Man está vivo me ayuda y me permite otear la existencia y descubrir sentidos más allá de lo inmediato y de lo urgente. Gracias por estar allí y gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Tú sabes. La Procuraduría está anunciando esta madrugada que abre investigación contra el ministro de Cultura, Juan David Correa, que fue designado ministro ad hoc por el presidente Petro por extralimitarse en sus funciones. Es el ministro Correa, en esa condición de ministro ad hoc, quien convocó de manera irregular al Consejo Superior Universitario para que nombre otro rector en la Universidad Nacional y tumbar en consecuencia de carambola al profesor José Ismael Peña, que está diciendo, el rector de la Nacional con toda la razón, que el gobierno está violando la autonomía universitaria, la Nacional convertida nuevamente en el campo de batalla. Esa es una cita de hoy. Al final de la tarde podríamos tener el increíble escenario de dos rectores. Uno, el profesor Peña, nombrado por el Consejo Superior Universitario con la participación del gobierno. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 7:03 a.m. Están diciendo los señores de Mago. Este es el acrónimo de los asesinos. Mago quiere decir muerte a guardianes opresores. Emiten esta mañana un comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver con el asesinato del director de la cárcel Modelo. No hay que creerles plenamente, son pues, criminales, por supuesto. Obviamente con todo el cinismo del mundo, diciendo, a pesar de que se llaman muerte a guardianes opresores, que ellos tienen compromiso de diálogo y que no están detrás de los atentados. En el IMPEC en este momento ha terminado su declaración, sus anuncios, el ministro de Justicia con el director del IMPEC, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, el ministro de Justicia se acaba de ir, dice que por ahora no está contemplado que los directores de cárceles tengan carro blindado, salvo Néstor, a que exista una amenaza. Sin embargo, esto está a discusión luego del lamentable episodio, recordemos ayer cuando fue asesinado el director de la cárcel La Modelo. Dice el ministro de Justicia también que son 516 amenazas que se tienen registradas a funcionarios del IMPEC y ya 263 de estas amenazas están en trámite, aunque hay que decir que dice él también que la UNP
CNP hace un estudio sobre el riesgo y la seriedad de estas amenazas y que no simplemente porque llega un panfleto ya van a implementar un sistema de seguridad para los miembros del IMPEC que estén amenazados. El personaje Pedro Pluma, Néstor, el principal sospechoso del asesinato del director de la cárcel La Modelo, está identificado, está en La Modelo en este momento por varios delitos, 4 delitos en total, entre ellos fuga de presos, tráfico de armas, tráfico de drogas, y le falta, dice el ministro, una buena temporada en la cárcel. Esta persona, Néstor, y este es el dato, no fue trasladada del patio en las semanas recientes. El coronel Fernández no tenía previsto un traslado de esta persona, dice el ministro, que conoce el panfleto, pero es algo que no se estuviera precisando de trasladarlo de patio. Recordemos que este panfleto, Néstor, decía que este asesinato se daba justamente por eso, porque el director del IMPEC, el director de la cárcel La Modelo, había dicho que iba a trasladar a este hombre de patio, Néstor. ¿Usted tiene de casualidad, Felipe, dieron allí el nombre de este Peso Pluma? Pedro Pluma, Néstor, no. Pedro, no, bueno, no Pedro, perdón, Peso Pluma es el artista, ¿no? El cantante. Pedro, corrijo. ¿Este Pedro Pluma tiene un nombre? Hasta el momento, Néstor, no lo han dicho, sin embargo, ya en unos minutos nos va a atender el director del IMPEC para esclarecer sobre todo este hecho del asesinato del coronel. Recuerde usted que los Plumas se hacen llamar así los jefes de patio. El Pluma es el jefe de cada patio de las cárceles del país. Debe ser un Pedro algo. Sabemos que está en el patio cuarto de La Modelo, sabemos que habían amenazado al director de La Modelo y a su familia. Don Oscar Roballo es el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios en Colombia, uno de los sindicatos estos en el IMPEC. Señor Roballo, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los Señor oyentes. Roballo, ¿usted sabe el nombre de Pedro Pluma, el alias de este delincuente? No, nosotros no tenemos conocimiento de quién pudo haber cometido este fatal crimen en contra del coronel Elmer Fernández. Sí, don Oscar, ¿y cómo es posible que desde las cárceles, esto demuestra el descontrol, la capacidad de chantaje, de intimidación, emitan comunicados y emitan amenazas? ¿Qué saben ustedes del caso del coronel Fernández? Bueno, Néstor, lo primero que hay que ser claro es que nosotros de reja para adentro estamos haciendo un trabajo muy bueno dentro de las cárceles. La operación Dominó, el deshacinamiento de las cárceles, el control de pronto con los funcionarios del IMPEC, el tema de las investigaciones disciplinarias, el ataque contra la corrupción y la extorsión de celular son más bien los que están generando estas fatales consecuencias. Nosotros ya hemos denunciado en sus micrófonos el plan Pistola desde febrero, que han tenido varias organizaciones criminales, porque no se puede hablar de solo una, sino de varias organizaciones criminales que están siendo controladas dentro de las cárceles, que estas plumas no están llevando lo que tenían antes, que había permisividad por parte de ministerios de justicia anteriores, de directores generales del IMPEC anteriores, y esta retoma del control que lleva más o menos 1 año y medio en cabeza del coronel Daniel Gutiérrez y el ministro de Justicia son más bien consecuencias, represalias. Lo que sí hay que decir es que esta gente no pierde el poder delincuencial dentro de las cárceles y que tanto al gobierno nacional y al gobierno departamental, porque el alcalde Galán hasta ahora se pronuncia, era la gobernadora del Valle, hasta ahora se pronunció hasta hace poco y ya van 4 muertos. Entonces fue uno en Cartagena, otro en Cúcuta, Dragoneantes. Le propongo que vayamos por partes, si le parece. Sí, señor. ¿Cómo ustedes, los guardias del IMPEC, deben tener alguna información? ¿Cómo es posible que el coronel Fernández, el director de la cárcel, viajaba en un carro que en realidad ni siquiera era suyo, no estaba asignado a él, era la ruta de los funcionarios del IMPEC saliendo de la cárcel? ¿Cómo es posible que él no tenía seguridad, no tenía un carro asignado? Ese carro que no tenía, por supuesto, era un carro sin ninguna protección, sin ningún blindaje. Eso en medio de tantas amenazas, ¿cómo fue posible? O sea, eso no tiene nada de raro cuando la Unidad Nacional de Protección está siendo negligente con los estudios de seguridad, Néstor. Esta es la hora que el director de la unidad dijo que no han hecho el trámite necesario. Me imagino que necesitaba los 10.000 documentos que tenían que toca pasar a la unidad para la implementación de un estudio de riesgo, que lo están llevando analistas negligentes. El sindicato de la Unidad Nacional de Protección está amenazando porque no es el primer líder sindical ni el primer funcionario porque debe tener protección que fue asesinado.
Sí, entonces de raro no tiene nada que se demoren 7 meses. En este momento hay directivos del IMPEC, hay directivos sindicales y funcionarios amenazados. Hábleme, don que no Oscar, tienen seguridad. El IMPEC no tiene. Del coronel Fernández. Estos panfletos que ustedes entregaron, donde dice que le van a matar a la familia, que si trasladan estos panfletos los había recibido el coronel Fernández la semana pasada, ¿verdad? Mire, hay directores como de Picaleña, de la cárcel de Cómbita, de varios establecimientos carcelarios que son amenazados a diario. Esto pasa a diario. Sí, esto fue muy grave porque le hicieron unos disparos en la cárcel Modelo en pleno zona de Puente Aranda, a pocas cuadras del batallón de estaciones de policía, y dejan los panfletos. Él obviamente informó en la fiscalía, informaron al IMPEC, pero la unidad de protección es la única que puede prestar carros blindados, que puede prestar un esquema de seguridad. El IMPEC no tiene. El mismo coronel Gutiérrez, cuando recibió el desayuno bomba, se demoró como 3 meses para que le implemente, como 1 mes más o menos, 2 meses para que le implementara un esquema. Entonces, la competencia son de varias entidades. El IMPEC y el Ministerio de Justicia están haciendo las cosas bien, pero la preocupación grande es que no hay una coerción de parte de entidades. Vean, no hay el director de la policía, no hacen los cordones de seguridad alrededor de las cárceles. Don Oscar, perdóneme. El IMPEC es un cuerpo de seguridad, ¿cierto? No, nosotros somos civiles uniformados, jerarquizados, que tenemos el control dentro de las cárceles con privados de la libertad. Ustedes dan seguridad en las cárceles. Pero nosotros no podemos. Si ustedes proveen seguridad, si ustedes están armados, ¿por qué no se brindan ustedes mismos la seguridad? ¿Por qué estamos en esta disputa? Que la UNP no me dio seguridad, que quién es el que corresponde vigilar a los guardianes. ¿Por qué el IMPEC, Néstor, no tiene seguridad para sí mismos? Néstor, son competencias legales. Nosotros no podemos utilizar las armas para cuidarnos nosotros, sino para la custodia de los privados de la libertad. Pero nosotros si no tenemos funciones. El coronel Fernández nosotros no tenemos funciones de escolta. El conductor que iba con el coronel Fernández, ¿de dónde es? Conductor. Es que unas funciones de conducir, de que un guardia... Si pueden ejercer funciones, si pueden ponerle un conductor al coronel Fernández, ¿por qué el IMPEC no se provee a sí mismo la seguridad? Porque no tiene la competencia legal. Yo le explico. ¿Por qué el vehículo institucional tiene un conductor oficial? Porque se está previendo el bien jurídico es el vehículo, que es parte del Estado, pero nosotros no tenemos funciones de escolta, de custodia y vigilancia de funcionarios, tenemos custodia y vigilancia de privados de la libertad, son competencias legales. Podemos estar armados y tener un armerillo gigante dentro de las cárceles, sí, pero no podemos proveerla por la seguridad. Es más, la aseguradora no hubiera podido cubrir, no creo que hubiera cubierto al guardián que iba manejando el vehículo. Okay. Ellos no tienen funciones de escolta. La única unidad de protección es la UNP. Discúlpeme un segundo, que tengo en la línea, está en el IMPEC en este momento, el coronel Gutiérrez, que es el director del IMPEC. Felipe, adelante. Hola, Néstor. Sí, señor, me preguntaba usted hace unos momentos por la identidad de Pedro Pluma. Se trata de Pedronel Caro Triana, el principal sospechoso del asesinato del director de la cárcel La Modelo. Nos atiende hasta ahora el coronel Daniel Gutiérrez, director del IMPEC. Director, cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, desafortunadamente un hecho lamentable donde ha asesinado el director de la cárcel Modelo, nuestro coronel Elmer Fernández. Hay muchas hipótesis. Anoche se hizo una reunión extraordinaria con la cúpula de la Policía Nacional donde hay hipótesis, hay información ya reservada, privilegiada, que va a permitir generar, ojalá, muy rápido resultados frente a esta investigación. Néstor, lo escucha hasta ahora el director del IMPEC. Hola, coronel Gutiérrez, buenos días. Gracias, Felipe. Coronel, ¿cómo está? Néstor, buenos días. Consternados, pues lamentando el hecho, una situación gravísima, desafortunadamente una muerte. Este año llevamos 5 asesinatos en contra de funcionarios del IMPEC, hemos recibido más de 500 amenazas en 2 años, entonces consternados, generando una solidaridad, una empatía para todos nuestros servicios penitenciarios, dando un mensaje para que podamos ser rodeados por todas las instituciones del país. Sí, señor, pues evidentemente lo que corresponde en este momento, la solidaridad, la empatía con estos guardias del IMPEC. Coronel, pero me está informando usted que han recibido en los últimos meses 500 amenazas contra la vida de estos funcionarios del IMPEC.
Sí, señor, desde el 2022 se han recibido 506 amenazas, de las cuales 237 están en estudio y de esos estudios han arrojado 63 esquemas de seguridad. Dentro de esas 506 amenazas también hay 27 directores. Entonces es un tema que ha generado muchísimo impacto en términos de seguridad para todos nuestros servidores penitenciarios. Y es lo que anoche habló el señor ministro con el director de la ONP, poder empezar a dinamizar y agilizar, porque es un trámite que está arreglado hace mucho tiempo, no es un trámite actual, sino que lleva mucho tiempo el trámite, donde debe tener una denuncia, debe haber una solicitud de un esquema y hay un estudio de seguridad. Entonces eso es lo que se va a empezar a hacer. El señor ministro habló para que sea más rápido y ojalá sea de manera inmediata el estudio del nivel de riesgo de todos estos funcionarios. Pero, coronel, no hay un error en el tema de seguridad del director de la Picota, es decir, lo mataron sin escoltas a pesar de que estaba amenazado, no tenía carro de seguridad, iba pues solo, fue solamente un balazo. ¿Aquí no falló algo del Estado intentando alguna respuesta a estos delincuentes? Pues es lo que se está investigando, dónde ocurrió la falla, y con respecto al procedimiento para la solicitud de esquema de seguridad se estaba haciendo lo que está reglamentado, lo que está escrito para el procedimiento, que es instalar la denuncia y luego esto hacer una solicitud a través de unos trámites, a través de unos anexos, de unos documentos, y eso es lo que se estaba haciendo. Por eso ante la ONP todavía no había ninguna solicitud, porque desde el IMPEC se están haciendo los trámites, entendiendo que había sido muy reciente también. Sí, pero coronel Gutiérrez, hay que pedir seguridad para el director de una de las cárceles de las más inseguras, porque desde allí están delinquiendo. ¿El cargo no viene con seguridad? Ese es el tema. No me gusta hablar en términos propios, pero si yo no hubiera recibido una amenaza hace más de año y medio, no tuviera esquema de seguridad. No hay nada reglamentado para que ni el director del IMPEC o algún director de cárcel tenga asignación de un vehículo blindado o tenga un esquema de seguridad, a no ser que tenga unas amenazas, un estudio a nivel de riesgo y una solicitud ante la ONP. Es lo que está reglamentado y no es ahora, sino que lleva muchos años seguramente ese procedimiento. ¿A usted, coronel Gutiérrez, solamente le dieron seguridad cuando recibió el desayuno bomba? Así es. Yo fui nombrado en septiembre, recibí el desayuno bomba más o menos en enero del siguiente año, y en esos meses no tenía ningún tipo de seguridad porque no había hecho el procedimiento o no tenía algún tipo de afectación o amenazas en la fiscalía. Sí, pero coronel, digamos, yo sé que no es responsabilidad suya, pero estoy haciendo simplemente aquí, pensando en voz alta, todo lo que le pasó a su colega, al coronel Fernández, director de la Modelo hasta anoche, no demuestra la terrible negligencia, la dramática estupidez del Estado colombiano, que no le da seguridad a funcionarios cuyo cargo viene con amenazas. Es decir, cuando usted lo nombran director de la Picota, de la Modelo, de unas cárceles de Cómbita, de Picaleña, usted sabe que detrás hay delincuentes que lo quieren matar si usted hace bien su trabajo. Claro que sí, y fue una de las tareas o de las misiones que salió anoche con la reunión con la cúpula de la policía. Se va a hacer un estudio a nivel de riesgo con apoyo de la policía y se le va a tramitar a la ONP de manera inmediata, así no haya amenazas. Tenemos 12 cárceles con pabellones de alta seguridad y otras que no tienen, pero que sí revisen amenazas o que sí revisen riesgo, y es lo que estamos tratando de cambiar o mejorar el procedimiento que lleva muchos años. Entonces esa es la idea, generar un mejor procedimiento para poderle dar o brindar mayor seguridad a los directores y a todos los servidores penitenciarios. Sí, coronel Gutiérrez, ¿quién es Pedronel Caro Triana, alias Pedro Pluma? Bueno, este es un delincuente que está condenado a 5 años, 6 meses en la cárcel Modelo. Tiene los delitos de hurto, fuga de presos, fabricación y tráfico de armas de fuego. Tiene 16 ingresos a la cárcel y lleva más o menos 1 año y 8 meses privado de la libertad. ¿Y cuál es la molestia? ¿Qué es lo que estaba haciendo su colega, el director de la Modelo, en el patio 4, donde está este delincuente que provoca la furia, las amenazas y el asesinato pues de quien estaba al frente de la cárcel? Pues todavía no podemos determinar qué haya sido producto de esa amenaza. Es una de las hipótesis. No obstante, ¿qué venía haciendo? Controles penitenciarios, traslados, requisas, que es lo que se ha hecho en todo el país. También hemos detectado una modalidad que otras estructuras criminales o casas, que le llaman en las cárceles, generan amenazas para hacer movimiento de otros plumas o otros caciques para ellos apoderarse de los patios. Entonces todo eso estamos investigando, todo lo estamos revisando con apoyo de la Fiscalía y con apoyo de la Policía. Sí, pero usted tiene confirmado como director del IMPEC que este alias Pedro Pluma pertenece a la banda La Inmaculada. No está confirmado que haga parte de esa estructura criminal. Sí, coronel Gutiérrez, dice el ministro de Justicia
que las cárceles están controladas, que el sistema carcelario está controlado. ¿Es posible decir eso, coronel, cuando es desde las cárceles que se está dando la orden de matar funcionarios que están haciendo bien su trabajo? Pues el tema es que si las cárceles estuvieran desbordadas, hubiera constantemente motines, hubiera asesinos o hubiera homicidios dentro de las cárceles de funcionarios o de personas privadas de libertad, y afortunadamente eso no se viene presentando. Seguramente sí han ordenado de las cárceles, y es lo que estamos trabajando a través de los traslados, de los operativos, de buscar estrategias y mecanismos de poder controlar el ingreso de celulares y también la salida de las comunicaciones. Pero como tal tenemos un control penitenciario permanente y constante que no deja que las cárceles se puedan desbordar. Sí, en las cárceles, ¿quién manda hoy, coronel Gutiérrez? ¿La Inmaculada? ¿Manda el IMPEC? ¿Quién tiene el control de las cárceles en Colombia? En las cárceles el control lo tiene la institución, con una serie de problemas, inconvenientes, necesidades. Es un sistema que lleva más de 30 años con precariedades. Tenemos cárceles construidas de hace más de 200 años, la infraestructura, la salud, la alimentación, con miles de problemas, pero estamos trabajando y estamos buscando la estrategia para generar cada día una mejora en el servicio. Sí, coronel, ¿por qué la seguridad del IMPEC no se la brinda el propio IMPEC? Precisamente por eso es que nuestra misionalidad es la vigilancia, custodia y resocialización de personas privadas de libertad. No tenemos capacidades ni de investigación ni de seguridad para nuestros propios funcionarios, y por eso es que... No, pero digo, el IMPEC es un cuerpo de seguridad armado. Estamos de acuerdo hasta ahí, coronel, ¿cierto? Sí. Dentro de los establecimientos penitenciarios están armados para salvaguardar la seguridad dentro de los establecimientos, pero no por fuera, es donde ya estamos sin capacidad. O sea, es imposible pensar en que el coronel Fernández o quien sea director de la cárcel, tal, la Modelo, la Picota, sea vigilado, cuidado, protegido por la misma gente del IMPEC. ¿Eso es imposible? Es imposible porque no es nuestra misionalidad. ¿Y entonces es preferible que no tenga ninguna protección? Pues preferible no es. El tema es que por eso queremos mejorar el procedimiento que actualmente existe con la UNP para que sea un poco más ágil y que sea más dinámico. Sí, lo que pasa es que, coronel Gutiérrez, quedamos en el escenario de... El carro en el que iba el coronel Fernández ayer era el carro ruta, era la busetica que tenía el coronel para ir del trabajo a la casa, ¿cierto? Es que eso es lo que tenemos en todo el país, desafortunadamente no tenemos esa posibilidad ni la misionalidad de poderle brindar seguridad o entregarle carros blindados a todos los directores, porque no tenemos esa capacidad. No, pero yo no estoy pretendiendo que le den carro blindado a todos los directores, pero es que el de la Modelo, el de la Picota, están en una situación particular, me parece a mí desde lejos, pues. Sí, eso es lo que estamos articulando con la UNP para poder mejorar esos procedimientos de seguridad. O sea, a todos el IMPEC tiene que pedirle protección a la UNP, la UNP se mete en un tema de trámites lentísimo, paquidérmico, y después de que la UNP hace el estudio de seguridad, pues ya mataron al cliente, que fue lo que pasó con el coronel Fernández. ¿Esto no es un poquito dramático, coronel? Yo sé que usted no tiene la culpa, pero estoy pensando, viendo los toros desde la barrera, que esta es prueba de la terrible incompetencia del Estado colombiano, que no cuida a sus funcionarios. Estos son los procedimientos que están reglados y establecidos, que ya muchos años de esa manera, y que es lo que ojalá podamos modificar y cambiar para bien. Coronel, fuera de la Inmaculada, ¿cuáles son las amenazas hoy dentro de las cárceles? Como lo decía, son 506 amenazas, han salido muchas estructuras criminales conocidas, otras no tan conocidas, entonces no pudiéramos aquí determinar, aparte de esa, qué otras pueden ser. Sí, vuelvo coronel Gutiérrez, a la historia dolorosa del coronel Fernández, porque hay confusión sobre si se había o no solicitado protección de manera formal a la UNP, a la Unidad Nacional de Protección. Anoche se conoció un audio suyo hablando con el doctor Augusto Rodríguez. Ahora el ministro Néstor Osuna aseguró que sí se había puesto en conocimiento la situación de la UNP. El audio de anoche de los dos, de usted, coronel Gutiérrez, con el director de la UNP diciéndole, yo me equivoqué, qué pena, voy a aclarar, claro, ¿cierto? Sí, entonces, para esa claridad de todos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí se solicitó la protección a la UNP para el coronel Fernández? No, señor, en ningún momento se solicitó hacia la UNP, teniendo en cuenta que lo que se estaba haciendo en el IMPEC, la equivocación radicó. Llego yo al sitio consternado, muchas personas hablando del tema, qué pasó, una cosa, la otra. Alguien me dice,
Él hizo el trámite en la ONP el martes. Cuando revisamos la documentación y demás, lo que él había hecho era un trámite en el INPEC que se iba a tramitar ante la ONP, que es lo que está establecido. Entonces, sí es bueno dar claridad que no se había tramitado nada ante la ONP, pero el y por ministro, eso yo hablo con Coronel Gutiérrez, el ministro de Justicia acaba de decir delante de usted que el coronel Fernández pidió protección de la ONP el martes de esta semana. No. Él está haciendo el trámite en el INPEC para pedir la protección. Eso fue lo que también ¿Y dijo qué el señor trámite hay ministro. que hacer en el INPEC para pedir la protección? Porque es la entidad donde pertenece, entonces él tiene que llenar unos formatos, anexar una documentación, anexar la denuncia, y desde ahí del INPEC se tramitan todas las denuncias y todas las amenazas de los funcionarios penitenciarios hacia la ONP. Pero lo único que hay que hacer cuando a uno le llega un panfleto es decirle al superior o decirle a alguna autoridad, oiga, me están amenazando, me quieren matar. Y la autoridad reacciona diciendo, esto es muy grave, aquí tiene un mínimo esquema de seguridad. Está en el se está haciendo lo que está en el procedimiento. Sí. Coronel, un panfleto que le ponen a un señor 3 disparos afuera de la cárcel a Modelo, en este caso al coronel Fernández. Disculpa, pero me tengo que ir. Sí, perdóneme, coronel. Una última pregunta coronel, sobre esto, porque es importante. Y se lo pregunto con respeto. ¿Qué se necesita para que se proteja a un funcionario del INPEC? Porque les entendí ahora en la rueda de prensa que decían ustedes que un simple panfleto, que a mí no me parece simple, no es un elemento suficiente para ponerle un carro blindado o protección a un director de una cárcel o a un guardia del INPEC. ¿Qué se necesita para que realmente se haga una protección efectiva entonces? Es que esa respuesta no la puedo dar, porque lo que se necesita es que haga un estudio de nivel de riesgo que le hace la ONP. Como lo decía, tenemos 506 amenazas en 2 años, son muy constantes, 27 directores amenazados. Entonces, se hizo lo que estaba marcado en el procedimiento, que lleva muchos años. Vale. Lo dejo ir, coronel Gracias. Gutiérrez. Buen día. Sé que es un día muy ocupado. Le agradezco estos minutos. Es el director del INPEC intentando explicar la situación para estos hombres de seguridad del Instituto ¿Sabe cuánto dura un Penitenciario? proceso, un trámite ordinario de estudio de seguridad? Néstor, puede durar semanas o meses. Y entre ese semanas o meses terminan lamentablemente ocurriendo hechos como ¿Y el de usted ayer, sabe por el qué asesinato del coronel Fernández? ¿Sabe por qué hay que hacer estudios de seguridad? Porque estamos en Colombia, en un país en donde mucha gente se inventa que la quieren matar, entonces el Estado tiene que certificar y decir, sí, es cierto, usted puede ser víctima de la guerra en Pero yo Colombia. creo que a nadie le cabe duda que el director de una de las principales cárceles del país necesita tener protección. A mí lo que me sorprende es que el cargo, claro. cuando a usted lo nombran en algunos cargos, ese cargo debería venir con seguridad naturalmente. automáticamente. ¿Sabe qué me Claro, sorprende, Néstor? Claro, al fiscal general no le hacen un estudio de seguridad, pues la gente sabe que efectivamente una persona que accede a un cargo de esa naturaleza, pues tiene que tener protección, y el del director de la cárcel de la Modelo de Bogotá, por supuesto que tiene que tener protección, Néstor. Claro que aquí se devela una omisión de protección que es realmente muy grave, y que ojalá esta desgraciada Pero circunstancia lleve a que se encuentre una fórmula relativamente rápido. Mataron al coronel Fernández y hoy nos estamos enterando de que había amenazas de que nadie los cuida, creíbles. de que al director de la Modelo, que tiene un montón de organizaciones criminales que seguramente lo están amenazando, que lo están extorsionando, que lo están hostigando, que al señor le toca salir a buscar una buceta en la esquina. Eso es una cosa que es absurda. Ahora, yo creo que ese es un problema que se puede resolver relativamente rápido, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es la situación carcelaria, porque claro que la situación carcelaria indica supuesto. que hay unas organizaciones criminales que mantienen el control de unas de ellas. Asesinato del director de la Modelo, estamos confirmando lo que la verdad tampoco es nuevo, que aquí los grandes delitos se cometen desde las cárceles. Y los grandes delincuentes y que además mandan en las cárceles. Y si se llega a confirmar, claro, Néstor, y que además este es un hay gran mucha delincuente. corrupción. Este es un gran delincuente. Mire el prontuario de don Pedronel Caro Triana: 16 ingresos a la cárcel, 5 años y 6 meses, condena por homicidio, por hurto, por tráfico, por fuga de presos, por tráfico de drogas. Y lo incomprensible es cómo no
prestan atención a las amenazas que vienen de un panfleto de un tipo que firma como Pedro Pluma, pero además de eso, ese señor no debería estar en la cárcel La Modelo. La cárcel La Modelo está diseñada para sindicados, no para condenados. Este señor, empezando por ahí, debería estar en la cárcel La Picota. Es cierto, ¿no? Aquí hay una cadena de... Pero llama la atención la pena tan pequeña que tiene, ¿no? 5 años. Solo un poquito más de 5 años. Eso quiere decir que ese señor dentro de un año va a poder pedir su libertad condicional. Todo ese prontuario que leyó María Camila es una cosa increíble, porque lo que significa es que la fiscalía tampoco ha actuado en relación con él. Aquí hay una cadena de problemas gigantesca, Néstor, que involucra al IMPEC, a la unidad de protección, a la fiscalía. Piense por un momento, ¿por qué un preso de una condena relativamente menor, Padre Linero, está en la cárcel cometiendo delitos? Pues porque lo que les interesa es la extorsión que viene de esos delitos, lo que les interesa es el poder que viene de esos delitos, y en la cárcel están de visita. Casi que cuidados. Claro, Néstor, pero están administrando el negocio, no de visita. Volviendo al tema de la UNP, yo sí creo que los criterios de distribución de los recursos para protección de la UNP tienen que revisarse, porque no es posible que existan cerca de 7.000 carros disponibles en todo el territorio nacional y que haya esquemas de seguridad que tienen más de 10 personas. Hay senadores que tienen más de 3 carros disponibles y el director de una de las cárceles más importantes de Colombia no contase con un esquema de seguridad inherente a su cargo y a sus responsabilidades. Yo sí creo que la distribución y los recursos disponibles de la Unidad Nacional de Protección merecen una revisión y un seguimiento mucho más exhaustivo del que está teniendo. María Consuelo, pero es que la unidad está hecha... La unidad fundamentalmente está llamada a proteger a líderes sociales, civiles, y ahí también hay un déficit enorme. Yo creo que, como lo mencionaban ahora en la entrevista y las preguntas que hacía Néstor, así como los cuerpos de seguridad, un policía cuando tiene el rango de teniente, de coronel, automáticamente por su riesgo, porque la actividad que está desarrollando es con criminales y automáticamente se pone en riesgo, pues tiene un acompañamiento de sus hombres de policía. Algunos de ellos cumplen la función de protección. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Protección, la llamada DIPRO de la policía, se encarga específicamente de proteger a todos sus oficiales o a todos los hombres que tienen responsabilidades a su cargo. Pasa lo mismo en el Ejército, pasa lo mismo en la Fuerza Aérea. Y si bien el IMPEC hoy no puede hacerlo, y nos lo dijeron ellos de manera reiterada, no puede hacerlo porque, aunque portan armas, está muy reglada su función solo para portar armas dentro de los establecimientos carcelarios. No se pueden brindar protección a ellos mismos sino dentro de la cárcel. Pues esto implicaría obviamente una reforma y una reestructuración legal, porque si se quedan esperando la UNP, se quedan esperando meses, porque ahí lo que hay es una cola larguísima de líderes sociales esperando un esquema de seguridad. Por eso es el modo asombro que produce el caso del coronel Fernández, porque estaba amenazado. El cargo es por naturaleza un cargo que viene con riesgos, y lo mataron, pero, pues sin un esquema de seguridad. Es que no le pegaron ni siquiera balazos, fue un solo balazo certero que penetra el vidrio y lo mata a él, un balazo que por supuesto... Yo tengo una pregunta, lástima que se fue el coronel Gutiérrez. ¿Los vehículos del IMPEC en los que trasladan a los presos sí son blindados? Las camionetas que vemos por las calles de Bogotá y de las ciudades, en el vidrio, no. que llevan a los presos a las diligencias judiciales o al médico, ¿no son blindados? Yo sospecho que no. Yo creo que no. Néstor, pero es que lo que más me impactó de la entrevista al coronel Gutiérrez es que cuando le dice usted, bueno, pero ¿cómo es la protección de los directores de las cárceles? En fin, dice, no, es que nosotros no tenemos presupuesto para carros blindados. Sí cogió esa frase, ¿no? Sí. No tenemos presupuesto para carros blindados. Es que esto comienza por un hecho que es más grave, creo yo. Es el presupuesto del IMPEC. ¿Cómo así que el IMPEC no tiene presupuesto para carros blindados? ¿Cómo así que el IMPEC, por lo menos los directores de las cárceles, la Tramacúa, la Modelo, la Picota, Cómbita, etcétera, tienen que ir a pedir protección a la UNP y ese rubro en el presupuesto no de ideas, Aurelio, porque los presos que tienen teléfonos en las cárceles están tomando nota de que sus víctimas, sus contrapartes no tienen ninguna seguridad dramáticamente. Sí, uno se pone a pensar ahora yo escuchando esta cosa de los blindajes del IMPEC, decía, oiga, y no hay unos embajadores en Roma ganándose 50.000 euros o $50,000 mensuales o no sé cuánto.
Es decir, ¿en dónde estamos poniendo la plata? ¿Se acuerda la frase de ayer de donde pone la plata pone el corazón? Bueno, estamos en un gobierno que donde pone la plata pone el corazón, y lo que yo veo es que el corazón no lo tiene, cuidando a las autoridades que tienen que estar en la vigilancia. Ahora, Aurelio, delincuentes de la peor laya que hay en Colombia en estas cárceles. Este tema de mirar por encima del hombro no viene de este gobierno. No es del gobierno Petro. No Aquí, solo. Todos los gobiernos han tenido injerencias. Han pues tenido la misma actitud. Esto le estalló al gobierno del presidente Gustavo Petro, desafortunadamente. 7 de la mañana. Néstor, Señor Daniel. Lo que hay que preguntarse es si la amenaza llegó el martes, no había que esperar a hacer el estudio de seguridad de la UNP. Existen medidas de protección de emergencia que puede brindar bien sea la misma UNP o la Policía Nacional ante una amenaza seria que le llegó al director de la cárcel Modelo. Yo creo que acá sí hay una responsabilidad de no haberle asignado de emergencia y muy rápidamente, sin pedirle la fotocopia de la cédula al 150%, etcétera. Eso podía esperar, pero había que asignarle un carro blindado de emergencia al coronel que era director de la cárcel Modelo, y deberían responder quienes no lo hicieron. No hay ninguna duda Néstor, de que pero esto hace parte... tenía que tener seguridad. Señor Álvaro. Claro, esto hace parte de la política criminal, del régimen carcelario que tenemos, que es creer que meterle plata a eso es meterle plata a los delincuentes. Y no, las cárceles son una manera de frenar la delincuencia. No hay que ser Bukele para entender que en un país con los niveles de impunidad que tenemos, hay que hacer inversiones en proteger a los jueces, en proteger a los carceleros, porque la guerra contra la delincuencia es muy desigual en Colombia. Son unos funcionarios que ganan mal, que están desprotegidos, y eso muestra la falta de interés del sistema político en ganar esa guerra. Esto es una guerra. Aquí tenemos ejércitos armados hasta los dientes con ingresos multimillonarios en dólares, y los estamos enfrentando de una manera paupérrima en algunos casos. Ahora, Álvaro, le recuerdo... Así como se le metió plata al ejército contra las guerrillas, hay que meterle plata a la justicia, al sistema carcelario contra los delincuentes. ¿Usted sabe, Álvaro, cómo comenzó la crisis de hoy en día en Ecuador? ¿Sabe cómo comenzó la revuelta en Ecuador? Así como está en Colombia hoy. Claro, en las cárceles, con los presos dominando las cárceles, tomando decisiones, mandando desde las cárceles. Así que lo de las cárceles no es un tema menor. El punto que menciona Álvaro es el punto de fondo, que ese es un tema de política criminal. En Colombia nos hemos dedicado a llenar las cárceles de delincuentes menores, de mujeres que trafican papeletas de cocaína y cosas de ese estilo. Este gobierno, el ministro de Justicia, que es un ministro serio, presentó un proyecto de ley que se llamó de humanización carcelaria, así lo llamó, y eso pues no, a nadie le mereció ninguna atención, porque esté uno o no de acuerdo con la propuesta que él hizo, a mí me parece que es la correcta, pero había muchas personas que en contra, pero eso no mereció ni siquiera una discusión en el Congreso de la República, ni siquiera una, no se convocó a una comisión para decir, bueno, discutamos este tema. ¿Qué tiene que ver este desorden en las cárceles con el proyecto del ministro, que era al contrario para sacar gente? Claro, porque es que hay que sacar a los delincuentes, a unos delincuentes menores que perfectamente podrían pagar otro tipo de condenas y meterse en sistemas de justicia restaurativa para poder dedicarse a controlar a los pertenecientes a esas grandes organizaciones criminales. Es que aquí nos contentamos y nos parece maravilloso que llenemos las cárceles, insisto, de unas mujeres que venden papeletas de cocaína por ahí en las esquinas, en las ciudades de Colombia, o a unos raponeros pequeños, y con eso nos llenamos la boca ay sí, qué grandes logros. No, los grandes logros en Colombia tienen que dirigirse contra las organizaciones criminales. ¿Y quién le dijo que la justicia tiene que tomar la decisión de si persigue solo a los grandes delincuentes o a los chiquitos? Es que perseguir a los chiquitos no quiere decir que no se castigue a los grandes. No, y el bloqueo de las señales de celular es algo que les ha quedado grande, es evidente, porque para contratar un sicario que termine en plena 30 a las 4 de la tarde asesinando al director de la cárcel La Modelo es porque tienen un sistema de comunicación sumamente eficaz que no han sido capaces de bloquear. ¿Cómo comienzan, Héctor, pregúntese, cómo comienzan los grandes delincuentes?
me da la impresión Con de que, pequeños delitos. de que comienzan todos con claro, pues Sí, y ahí hacen carrera. vamos a otro punto que es que la manera de sacarlos del delito no es meterlos al modelo, lamentablemente porque las eso lo que hace es graduarlos, se convierten darles en posgrado. centros en los que se potencia la criminalidad. Lamentablemente no son centros de resocialización. La manera de sacarlos del delito es que entiendan que hay que castigar el delito. Pero ya ese es el fondo del tema y hay que hacer una transformación estructural. Estoy de acuerdo con Héctor. Pero hoy estamos en una crisis, así algunos funcionarios del gobierno lo quieran negar, y hay que actuar porque, por ejemplo, bandas como la Inmaculada, por ejemplo, bandas como las de la Costa Caribe, las de Barranquilla, que tienen sus cabecillas en las cárceles, tienen que ser desmanteladas y tienen que ser controladas. No es posible que desde las cárceles el que asesinó gastando recursos donde no son tan urgentes. Es que tenemos que saber dónde gastamos los poquitos recursos que tenemos, los recursos técnicos, los recursos económicos, los recursos humanos, y los están dedicando a unos esfuerzos de tener unas personas que no generan grandes peligros. Eso de vender papeletas pero con cocaína, eso es un tema menor. Venderle cocaína, venderle cocaína en las puertas del colegio es un tema menor, sí. No, pero lo que yo sí le digo es que el que asesinó al coronel Fernández evidentemente estaba preso ahí en la Modelo, por eso lo asesinó. Y el que lo asesinó no es un delincuente menor. Estaba preso con un nivel en una cárcel con un nivel de hacinamiento de cuánto. No, pero más allá del nivel de hacinamiento. Pero es que la culpa no es del hacinamiento, Héctor, si no asesinaría al director de la cárcel. O sea, es evidente que en este caso no se aplica lo que usted está señalando, porque es un delincuente de marca mayor el que manda a asesinar con sicarios al director de una cárcel. Pero tenía María Consuelo un delito, tenía una pena relativamente menor. Es que a los delincuentes, Héctor, lo que demuestra esto es no se los mide por el tamaño de la pena. Aquí en Colombia la cadena es muy larga. Los elementos para condenar. La cadena es muy larga. Cojamos el prontuario de Pedro Pluma. Y miremos, nos dijeron, ahí lo tiene María Camila, 16 delitos, no sé cuáles. 16 ingresos a la cárcel y prontuario por hurto, tráfico de drogas, homicidio. Un prontuario larguísimo. Por venta de un prontuario larguísimo. Y preguntémonos cuántas condenas tiene. Y resulta que la respuesta es solo una, me imagino, pero que por un delito no tan grave, porque la condena es de 5 años y algunos meses. Entonces, ahí hay evidentemente un problema enorme de la justicia, de la fiscalía en particular, que tiene unos procesos judiciales que es incapaz de convertirlos, en condenas. Es que la misión de la fiscalía es convertir esas noticias criminales en investigaciones que lleven a condenas. Y en el caso del señor Pedro Pluma no lo ha podido hacer. Héctor, con su teoría de que hay que soltar a los que tienen penas menores, pues hay que soltar al señor Pedro Pluma de la Modelo. Porque tenía una pena menor de 5 años y esa es la solución, ¿no? Pero pena menor, realmente entonces vamos a terminar. A ese hay que condenarlo a la pena que merece, no hay que soltarlo. No, por eso, pero con su teoría de que las papeleticas no son graves, que esos son delitos menores. Pero es que ese personaje no vende papeletas en las esquinas. Si yo aplico su lógica, ese delincuente no tendría que estar en la cárcel, sino en libertad. Es que en donde el problema con ese señor es que no estaba condenado a la pena que se merecía. Si estuviera condenado a la pena que se merecía, es bastante probable que no estuviera en la Modelo. Pero es que la solución no puede ser en Colombia, sacar gente de las cárceles en semejante desmadre de seguridad que tenemos en el país. No puede ser la solución sacar gente de las cárceles. Es cierto, como dice Héctor, que las cárceles se vuelven una escuela y van a hacer el PH del doctorado en criminalidad. El pequeño delincuente lo hace en una cárcel colombiana por las pésimas condiciones de la cárcel. Pero la solución no puede ser entonces no mandarlo a la cárcel. La solución es tener cárceles buenas, como la tiene Bogotá, por ejemplo. La cárcel distrital es una cárcel donde la gente efectivamente, y con todos los estudios lo demuestran, se resocializa, porque no están hacinados, porque no están dedicados a la delincuencia constantemente, porque tienen actividades que les permite salir de la lógica de la criminalidad para tener un sustento para ellos y su familia. Entonces el tema aquí sí es de más cárceles, pero buenas cárceles. La solución no puede ser sacar a los poquitos que agarra la justicia, porque como lo hemos dicho acá reiteradamente, la justicia escasa vez condena, y cuando los condena los queremos sacar. 7 de la mañana. Y sin comunicaciones que funcionen para seguir delinquiendo. María es que Consuelo, el tema de las comunicaciones no es menor. Me escribe sobre eso un comerciante en Bogotá y me dice que lo estaban extorsionando.
¿Sabe desde dónde eran las llamadas? Desde la Modelo o desde la Picota. Desde la Picota. Bueno, es que y que eso es clarísimo. él se negó a pagar la extorsión, hicieron el rastreo y la justicia encontró que el delincuente que lo estaba extorsionando pero es que era descaradamente llaman desde las cárceles a amenazar, llaman desde las cárceles, mandan videos extorsionando, mandan videos con todo tipo de delitos. Pero entonces hay una circunstancia. Entonces, la Modelo, por ejemplo, Héctor, queda al lado del búnker de la Fiscalía, queda al lado de conjuntos residenciales. ¿Sabe qué pasa? Que en esos casos no pueden bloquear la señal. puede haber bloqueo de señales, porque los jueces ya han fallado en contra de esos bloqueadores porque están afectando a la comunidad. Todo, la verdad, nos sorprendemos de que maten al director de una cárcel, pero pues estamos en un caldo. Y todo lo hemos conducido para que lo maten, porque sí. las organizaciones criminales controlan las cárceles, porque no tenemos los recursos tecnológicos para bloquearlo. Que hace 25 años en esa misma cárcel, en la Modelo de Bogotá, se presentaban los peores crímenes en los patios cometidos por los paramilitares. En esa cárcel había hornos crematorios, había todo tipo de barbaridades, de horrores. Bueno, pues en esa cárcel se produjo el secuestro de Ginette Bedoya hace 25 años. Héctor, en su lista, que nosotros en Colombia tendemos a repetir la historia. Así que este capítulo lo habíamos visto con diferentes protagonistas. En esa cárcel hubo un motín hace unos 3 años. Yo no sé si Luis Ernesto lo recuerda tal vez. En pandemia. Por supuesto. Claro, en pandemia. Y murieron varios, incluso creo que decenas de presos. No recuerdo yo bien el hecho, pero Luis Ernesto lo debe recordar bien. Muy bien, 7:45 a.m. Aquí la gente me está contando, padre, desafortunadamente sus experiencias con presos. Claro. Porque los presos son jefes de bandas que siguen operando desde las cárceles. Así que lo que ha pasado es la demostración. Pusieron una bandera, estos señores, cualquiera que sea la banda, ¿sabe cuál es mataron al director el temor de la más cárcel grande que me da? En Bogotá. Señor. Pasemos a la situación de Ecuador. Usted lo acaba de señalar, así se inició todo en Ecuador y usted sabe en qué terminó. Entonces, necesitamos decirnos la verdad. Eso de que las cárceles están controladas no es cierto. Eso lo dijo el ministro de Justicia. Pero eso no es cierto. Ahí están los datos. Lo segundo, de que les vamos a brindar protección. Bueno, después de muertos, ¿ya para qué? Sí, hay que ser muy claros, muy contundentes en el tema. Que hay otra yo cosa creo que es muy complejo, yo creo en muchos de los argumentos que ha planteado Héctor, creo que se requiere una mirada compleja, pero hay que decirnos la verdad. ¿Sabe qué duele también? Que tenga que ocurrir una cosa, es el retrato de lo que somos. Tienen que matar a un director de la cárcel en Bogotá, de la Modelo de Bogotá, para que nos demos cuenta de la magnitud de la crisis. Llevan meses matando guardias del IMPEC, sobre todo en el suroccidente del país. Y las bandas dicen orgullosas, yo lo mandé a matar. Y no pasa nada. Aquí tiene que matar a un director de cárcel para que nos pongamos el foco sobre estos también hechos. hay un poquito de responsabilidad aquí colectiva ¿sabe qué es? de que miramos para otro lado cuando hablamos de un crimen. Porque hoy estamos viendo, Néstor, un funcionario que asesinan por hacer su trabajo, pero es un papá, deja una esposa, deja 2 hijos jóvenes, pero además con el antecedente, Néstor, de que era un hombre feliz en Guaduas. Para que los oyentes sepan, el coronel Fernández no quería venirse a la cárcel Modelo de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Ya hay las primeras pistas sobre los asesinos del director de la cárcel Modelo, el coronel Elmer Fernández, que fue baleado ayer en la carrera 30 con calle 80. Todo a plena luz del día, un nuevo hecho de sicariato. El gobierno lo dejó solo, no tenía escoltas, no tenía carro blindado. Todo apunta hacia bandas de extorsionistas, en particular hacia la Inmaculada, que son esos delincuentes que desde Tuluá, en el Valle del Cauca, vienen matando concejales, amenazando alcaldes y que ahora matan a funcionarios de prisiones. El coronel Fernández, que les había bloqueado sus negocios desde las cárceles. En la Modelo, en el patio 4, está Pedro Pluma, el alias de quien firma los panfletos con los que intentaron asustar y amedrentar al coronel Fernández, anunciándole atentados contra su familia. De puño y letra, manuscrito, ese panfleto, El pecado del coronel Fernández, que tenía 58 años, fue ordenar requisas y bloqueos a los celulares que usan para extorsionar allí en la cárcel Modelo. La experiencia espiritual es una oportunidad para que uno entienda que siempre hay un mañana, que la vida no se agota hoy, que la vida trasciende, que la vida va más allá. El momento espiritual que tú hagas
cualquiera que sea, según tu experiencia, debe ayudarte a trascender, debe ayudarte a descubrir que siempre allá hay algo y que tú caminas en tu tiempo, en tu ritmo hacia eso. A mí, la práctica del oracional El Man está vivo me ayuda y me permite otear la existencia y descubrir sentidos más allá de lo inmediato y de lo urgente. Gracias por estar allí y gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Tú sabes. La Procuraduría está anunciando esta madrugada que abre investigación contra el ministro de Cultura, Juan David Correa, que fue designado ministro ad hoc por el presidente Petro por extralimitarse en sus funciones. Es el ministro Correa, en esa condición de ministro ad hoc, quien convocó de manera irregular al Consejo Superior Universitario para que nombre otro rector en la Universidad Nacional y tumbar en consecuencia de carambola al profesor José Ismael Peña. 7 de la mañana, 50 minutos. Liberaron a Scottie Scheffler, el golfista número 1 en el mundo que estaba detenido desde esta madrugada, Daniel. Eso sí, Néstor, le tomaron su foto con el traje naranja, porque evidentemente hubo pues el reporte de que fue detenido con 4 cargos: agresión en segundo grado a un policía, daño criminal, dice, de tercer grado, conducción temeraria y por ignorar las señales de tránsito de un oficial que dirige el tránsito. Por eso fue detenido Scottie Scheffler. Entonces no fue un malentendido. Allá es en serio, ¿no? Sí, claro. Allá no pegó la teoría esa de que es un delito menor, tratémoslo diferente. Pero ya fue liberado, ya va camino de regreso al Valhalla Country Club, donde se juega el segundo Major de la temporada. Es el golfista número uno del mundo, por encima de Tiger, por encima de todos. Detenido. Que aprenda que no puede desobedecer la orden de un policía. Allá no vale el usted no sabe quién soy yo. Sí, dicen que más o menos en unos 9 minutos debe estar llegando nuevamente al club. Su salida va a ser hora colombiana a las 9 de la mañana. Entonces todo indica que va a poder jugar sin ningún inconveniente. Muy bien, 7 obviamente de la todo mañana. tipo de memes, ¿no? Que la única forma de detener a Scottie Scheffler es con la detención policial, que incluso gana el torneo jugando con las esposas puestas, en fin, todo tipo de memes sobre esta situación. Y le tomaron la foto para él con el uniforme naranja, ¿no? Pues como se hace con todos los detenidos. Queda un precedente enseguida. Ni palangas, ni que soy el número 1 del mundo, ni que tengo que irme, que ya tengo torneo. Pero sí va a quedar en la historia como que este torneo que están jugando. El primer golfista que logró escapar de la policía porque tenía un tee time para ir a jugar golf. O sea, va a quedar esto también en la historia. Este torneo es un major. Sí, están señor, jugando de el los PGA grandes. Championship. 7 de la mañana, 52 minutos. Dentro de 8 minutos, a las 8 de la mañana, comienza el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Y hoy por eso es día histórico para él, para la posibilidad de terminar en la cárcel. Uribe, desde su finca en Río Negro, en Medellín, da esta mañana una declaración diciendo que nunca tomó la iniciativa de comprar testigos, que nunca engañó a la justicia. Desde Río Negro a esta hora, Felipe García. Néstor, buenos días. Pues sí, hace pocos minutos comenzó o finalizó, mejor dicho, esta rueda de prensa al expresidente Álvaro Uribe. Recordemos que este proceso en contra del expresidente se inició porque un fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gilberto Iván Villarreal, decidió llamar a juicio al expresidente porque se tomó como prueba los 3 testimonios que fueron rendidos por exparamilitares, Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, y la exesposa de este último, Deyanira Gómez. Precisamente el expresidente y exsenador Álvaro Uribe habló sobre las irregularidades que hay en su proceso. Dada la intensidad de mis comunicaciones por la campaña que se adelantaba, fui víctima de más de 20.000 interceptaciones ilegales. El abogado Cadena adelantaba tareas investigativas de corroboración, así se oye claramente en las interceptaciones. Estuvo conmigo en la fiscalía para hablar de unos presos que querían declarar sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado y de una trampa contra mi hermano. A propósito, declaraciones que no se recibieron. Para justificar la violación de las comunicaciones, dijeron que el abogado Cadena era clandestino, pero también violaron mis comunicaciones con el doctor Lombana. Denuncié al senador Cepeda, lo absolvieron, pero insisten en llevarme a la cárcel.
Néstor, pues precisamente desde el primer momento del anuncio del llamado a juicio, el expresidente Uribe argumentó que el proceso judicial está motivado por adversidades políticas, o como él dice, venganzas políticas. Precisamente el ex senador advierte que ninguna de esas evidencias presentadas hasta la fecha demuestra que haya incurrido en soborno de testigos o en intentos de engañar al sistema judicial. Sobre lo que afirma Uribe como una venganza política, eso dijo el expresidente. Toda esta persecución empezó también por unos administradores de justicia, desconocedores u opuestos a mi carrera pública, influenciados por la caricatura que exponen mis adversarios, operadores de justicia que ignoran o desconocen mi sentido de honor patrio. Pues Néstor, Uribe alegó que los testigos, según él, han sido manipulados o que han emitido declaraciones contradictorias a lo largo de todo este tiempo. Además, argumentó que se han ignorado evidencias y testimonios que podrían eximirlo de su responsabilidad. Precisamente, el también ex senador envió un mensaje a los colombianos sobre este juicio que comenzará en pocos minutos. Que jamás he engañado a la justicia. Pedí que todos los elementos recaudados se adjuntaran a la Corte, sin seleccionarlos, sin la más mínima modificación. Mi vida pública no conoce la mentira. Quienes recuerdan los gobiernos que presidí saben que reconocía errores. Pues Néstor, reitera al expresidente Álvaro Uribe Vélez que a pesar de todos los intentos le negaron a sus abogados la existencia del proceso y, como señala también, están ignorando y desconociendo sus derechos como ciudadano colombiano. Néstor. Felipe, gracias. 7 de la mañana, 55 minutos. La audiencia de hoy, Felipe, la razón por la que el expresidente Uribe está todavía en Río Negro, esta primera parte es virtual, pero después, Ricardo, el expresidente Uribe tendría que venir a Bogotá. Tendría que asistir en caso... A juicio a palo quemado, me imagino. Sí, porque es un juez Justicia ordinaria. Sí, el expresidente Uribe perdió el fuero constitucional que le concede justamente la Carta Política a los presidentes de Colombia en el momento en el que decidió aspirar al Senado de la República. Cuando él deja la presidencia y aspira al Senado, pierde su fuero constitucional. Con la Fiscalía en plan de acusación, ¿cómo está la Fiscalía? Luego, y después de eso, él renunció a su curul como senador para no ser investigado por la Corte Suprema en su momento, sino para ser investigado por la Fiscalía. Que esa jugada también le salió mal. Le salió mal la original, que era la denuncia contra Iván Cepeda. Sí, le salió mal la renuncia a su curul en el Senado. Y por eso ya estamos en una etapa de juicio. Primera vez en la historia que un expresidente de Colombia, yo no creo ni siquiera que en otros casos como el de Rojas Pinilla se hubiera avanzado hasta este punto. No, y cuando ha habido procesos ha sido en la comisión de acusación. Y nunca han avanzado, realmente. De un expresidente en el banquillo de los acusados. Ernesto Samperi ni siquiera avanzó el proceso por el 8000. Realmente es el primer expresidente que vemos en el banquillo de los acusados. Y muy cerca, para información de los oyentes, tal y como están las cosas, muy cerca de la cárcel. 7:57 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Desde hace varios años, pero en particular desde los últimos meses, han venido creciendo bandas dedicadas a los múltiples crímenes, a la extorsión, al secuestro, a los homicidios y al manejo de todo tipo de rentas lícitas e ilícitas en los barrios de las principales ciudades del país e incluso de municipios y de ciudades intermedias. La Inmaculada, la Cordillera, los Cebolleros, los Chatas, la Terraza y hasta el Tren de Aragua. Podría ser muy largo y tal vez interminable el etcétera de las bandas que se han creado, muchas de ellas con sus cabecillas detenidos, pero que simplemente se están burlando de la justicia y de todos los colombianos, porque desde la comodidad que lamentablemente siguen teniendo desde sus celdas, continúan manejando los negocios ilícitos. Se necesita trabajo articulado con los alcaldes. No se puede seguir eludiendo la necesidad de que hay que construir nuevas estructuras carcelarias en el país que se quedaron cortas ante tanta criminalidad, y se debe articular, y esto es lo más importante, con claridad, en el marco de la paz total, el desmantelamiento de las bandas, hablando con los cabecillas que hoy están a sus anchas desde las cárceles del país.
Hace un mes, la banda La Inmaculada lanzó amenazas y ataques contra miembros de la Guardia Penitenciaria en el departamento del Valle. Fueron asesinados en Buga y en Palmira Valle los guardianes Néstor Quevedo y Leider Romo. Esta es la misma banda criminal que comenzó a delinquir hace más de 10 años en el barrio La Inmaculada de la ciudad de Tuluá. Su cabecilla, alias Pipe Tuluá, fue trasladado hace algunos días de la cárcel picaleña. Ahora sobre el magisterio y la salud para los maestros. Antes leo un trino que acaba de repostear, se llama, Ricardo, esto es retuitear, ¿no? El presidente Petro. Cuando era Twitter era retuitear, pero ahora se llama el presidente Petro repostear. Repostea un mensaje de un señor que dice: hoy amanecieron en Blue Radio haciendo oposición al gobierno Petro con el cadáver del exdirector de la cárcel Modelo de Bogotá. Para el oyente, yo respondo por lo que digo, no por lo que él quiere escuchar. Lo que dije es exactamente lo contrario. Que este no era un problema incubado en el gobierno del presidente Petro. Ahora, si el presidente Petro quiere mi opinión, le voy a decir, por supuesto que dejaron solo al director de la cárcel Modelo de Bogotá, que estaba amenazado. El presidente, por andar cuidando a los de primera línea, no cuida, señor presidente, a sus funcionarios. Así que, presidente, con mucho gusto lo invito a que dé su opinión y damos un debate como corresponde y hacemos una entrevista como corresponde en los medios de comunicación seria, no tuiteando a mi amigo de las barras que dice lo que él supone que quiere imaginar. Son las 8 en punto, noticia de última hora sobre el FOMAC. Atención, sobre el desastroso, yo no necesito hacerle oposición al presidente Petro sobre un cadáver, con los papayazos que da el presidente, con las ineptitudes del gobierno. Esta del FOMAC es apenas la última. El FOMAC, el Fondo de Atención de Problemas de Salud para el Magisterio, que está reconociendo por primera vez esta mañana que el modelo que se inventaron hace 2 semanas no está funcionando y están emitiendo una circular sobre el tema. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, atención a los maestros de Colombia, porque aquí en Blue Radio tenemos en nuestro poder esta circular. Es la circular externa 002 de 2024. La firma Magda Lorena Giraldo Parra, que es la vicepresidenta de Fondo de Prestaciones del FOMAC. Lo que dice este documento, que le insisto tiene 3 páginas, es que a partir de hoy las IPS, instituciones prestadoras del servicio de salud, sean privadas, públicas o mixtas, deberán atender a los maestros que lo requieran, a esos maestros